Bien, habíamos quedado acá entonces, y básicamente la espirometría es la que nos ayuda a estudiar estos volúmenes, capacidades y demás, y nos permite identificar una patología restrictiva y una patología obstructiva. Por ejemplo, la cifoescoliosis, ¿no? Esa deformidad que tenemos en el tórax de algunos pacientes, puede producirnos digamos, patología pulmonar restrictiva. En cambio, el asma o el EPOC nos produce una patología pulmonar de tipo obstructivo. Entonces, todas estas situaciones nos ayudan a evaluar lo que es la espirometría. Por eso es importante reconocer y recordar esto de los volúmenes. Aquí tenemos lo mismo, este es el volumen corriente, la capacidad vital, la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Y la capacidad residual, que es un volumen que siempre se queda a nivel pulmonar, ocupando los espacios. Bien, entonces, una vez que hemos hecho este breve recuerdo de lo que es la anatomía y fisiología del pulmón, ahora sí vamos a entrar a lo que nos interesa, ¿no es cierto? La exploración semiológica de tórax y pulmón. Por lo tanto, la exploración semiológica comienza en la anamnesis, ¿no? Recordemos, la anamnesis. Siempre vamos a empezar ahí. La anamnesis nos va a permitir, de alguna forma, identificar signos y síntomas de patología propia del sistema respiratorio, pero además nos va a permitir identificar antecedentes y factores de riesgo para patología pulmonar. Por eso es importante hacer una buena anamnesis, preguntar bien, de forma dirigida, ¿no? Entonces, como dice acá, la anamnesis permite identificar signos y síntomas. Para eso les remito al libro de Chamorro, algunos vamos a ver acá, pero nos pasaríamos clases y clases hablando de signos y síntomas de patología respiratoria, pero denle una revisita a Chamorro, es muy bueno para eso, ¿no? Relacionar antecedentes, tanto familiares como personales del paciente, contextualizar al paciente en relación a estos hallazgos, identificar los factores de riesgo, lo que se había dicho, por ejemplo, el fumar, el riesgo de exposición laboral, por ejemplo, estos señores que trabajan barriendo las calles, o aquellos, los carpinteros, por ejemplo, ¿no? La aspiración de este polvo, de este acerrín, de la madera, los que trabajan en las minas, son factores de riesgo que debemos saber identificar dentro de la anamnesis para que podamos contextualizar al paciente. Y todo aquello nos va a permitir llegar a una sospecha diagnóstica. Fíjense, solamente haciendo una anamnesis ya podemos tener una sospecha diagnóstica, ¿no? Una buena anamnesis muy bien elaborada ya nos va a permitir aventurarnos a dar un diagnóstico. Es posible. Y más el examen físico bien realizado, podemos tener un 90 o un 95% de seguridad de llegar al diagnóstico correcto y adecuado. Aquí podemos ver algunos signos generales, ¿no es cierto? Estos son, por ejemplo, la acropaquia o los dedos en palillo de tambor, ¿no? Esto se da porque generalmente durante la hipoxia en pacientes con patología pulmonar crónica, la hipoxia periférica distal que genera esta alteración de la ventilación, pues va a generar una hipertrofia de la falange distal. Y esto es lo que genera los dedos en palillo de tambor. Ya no es muy frecuente observar. Lo mismo que las uñas en vidrio de reloj. Eso sí, creo que por ahí hay una fotito que vamos a ver enseguida. Se ve aún, ¿no es cierto? Aquí vemos otro dibujo, ¿no? De Netter, un paciente con la famosa fascie tísica, ¿no? Paciente enflaquecido, caquético, pacientes tuberculosos, se ve con mucha frecuencia esta disposición. La tos es otro de los signos importantes también, signo y síntoma en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con tos? Debemos, digamos, estudiar a cabalidad todas las características de este signo-síntoma. Preguntar desde cuándo tiene la tos, cómo se ha iniciado la tos, en qué horario del día es más frecuente, es una tos matutina, vespertina, nocturna, ¿no? Si la tos viene en accesos, si la tos viene acompañada de expectoración, tos productiva con expectoración, es una expectoración, ¿no? Entonces hay que ver las características de la tos. También la expectoración es importante, ¿no? Cuando hay flemas, lo que comúnmente conocen como flemas. Entonces, la expectoración puede ser de varios tipos. Expectoración mucosa, cuando es, digamos, secreción transparente, lo que uno limita, muy frecuente en los pacientes con asma, por ejemplo, o EPOC, ¿no? Crónicos. También tenemos la expectoración purulenta, en pacientes con neumonía es frecuente encontrar aquello. La mucopurulenta, la esrumbrosa, cuando el paciente elimina, digamos, expectoración como mezclado con tierra, que se da en una de las etapas de la evolución fisiopatológica o patológica de lo que es la neumonía, en la hepatización gris, ¿no? O la expectoración hemoptoica, como la que vemos aquí, cuando lo que elimina es flemas mezcladas con sangre, ¿no? La expectoración hemoptoica que se da en la hepatización roja también de la neumonía. O finalmente, pues la hemoptisis, ¿no?
que es la eliminación de sangre rojo rutilante a través de la boca proveniente de vía respiratoria baja. La hemoptisis, si alguna vez alguno ha tenido la oportunidad de ver, es un cuadro dramático, jóvenes, ¿no? Dramático, se nos muere así en nuestras vistas porque el paciente se ahoga con su propia sangre. La hemoptisis es muy dramático y hay que saberla manejar, identificar y tratar oportunamente, ¿no? Muchos pacientes con secuela de tuberculosis que hacen, digamos, cavernas a nivel del pulmón, ¿no? O que tengan bronquiectasias, en algún momento de la evolución de su enfermedad van a sangrar estas lesiones y van a generar hemoptisis, ¿no? Entonces son algunos, aquí vemos otro, la cianosis, fíjense este niñito, ¿no es cierto? Su boquita azul, esta es la cianosis. Y aquí lo que les decía, las uñas en vidrio desde el ojo, ¿no? Estas son las uñas y también algo de acropaquia o dedos en palillo de tambor que se da por la hipoxia tisular periférica crónica, generando una hipertrofia de los tejidos, sobre todo de la falange distal. Entonces, son algunos de los signos o síntomas que podríamos ver. Hay otros más, ¿no? Por ejemplo, la vómica. Van a revisar qué es la vómica. También la fiebre, el dolor torácico, el famoso dolor en puntada de costado, que es muy típico de la neumonía cuando la lesión está próxima a lo que es la pleura parietal. El paciente viene por dolor torácico, ¿no? Muchas veces uno dice, o se habrá caído porque no tiene ni tos. Y cuando resulta que le hacemos el estudio más y está con una neumonía, y lo que está generando es un dolor en puntada de costado. También la fiebre, ¿no es cierto? La fiebre es otro de los signos o síntomas, la disnea, taquipnea, etcétera, el aleteo nasal, tiraje subcostal, lo que habíamos visto en los videos previos, la cianosis, entonces diaforesis, son algunos signos o síntomas que podríamos identificar dentro de lo que es la patología de tórax, ¿no? Cuando hablamos de hemoptisis, por ejemplo, la hemoptisis, que es la salida de sangre rojo rutilante que viene de los pulmones y sale por la boca, debemos siempre diferenciarla con lo que es la hematemesis, que también es la salida de sangre, pero que proviene del tracto gastrointestinal, no de los pulmones. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar? Es muy fácil, ¿no? Bueno, fácil cuando uno tiene la experiencia, digamos, pero cuando no, se nos hace bastante complejo. ¿Cómo podemos diferenciar una hemoptisis de una hematemesis? La hemoptisis generalmente va precedida de cosquilleo laringio, ¿no? El paciente dice, no sé, me cosquillea la laringe y empieza la tos. O sea, la hemoptisis va precedida de cosquilleo y tos y finalmente la eliminación de sangre. En cambio, la hematemesis va precedida de dolor abdominal y náuseas. El paciente tiene náuseas, dolor abdominal, y recién viene lo que es eliminación de sangre. Otra diferencia importante también es las características, ¿no? La hemoptisis generalmente es rojo rutilante y que va acompañada de burbujitas de aire, es sangre agregada porque viene del pulmón, ¿no es cierto? Hay burbujitas. En cambio, la sangre que viene del tracto gastrointestinal es una sangre más oscura y en vez de tener burbujitas de aire, lo que tiene son restos de alimentos. Por lo tanto, es otra diferencia que podríamos tomar en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Nos ha tocado ver muchos casos así, que vienen por, no sé, ese motivo, entonces ahí es donde debemos poner en juego todos los conocimientos que tengamos, ¿no? Bien, entonces esos son algunos de los signos o síntomas que podemos, hay muchos otros más, van a ir revisando, por favor, en lo que es la bibliografía que les habíamos mandado también de inicio, pero hay muchos otros signos o síntomas más que podríamos identificar dentro de la patología pulmonar. Lo mismo los antecedentes, ¿no es cierto? Personales, por ejemplo, enfermedades previas en nuestro medio, la tuberculosis es muy importante, el asma bronquial, también antecedentes familiares, pacientes que hayan tenido algún problema congénito a nivel pulmonar, hipertensión pulmonar, el tabaquismo también, ¿no es cierto? Factores de riesgo de exposición laboral que habíamos mencionado. Entonces, todo eso nos permite contextualizar al paciente y más o menos ya llegar a un diagnóstico aproximado, ¿no? Si no es exacto. Una vez que tenemos la información de lo que es la anamnesis, pasamos a lo que es el examen físico propiamente dicho. Entonces, para el examen semiológico de tórax se aplican las 4 técnicas semiológicas básicas. Se inspecciona, se palpa, se percute y se ausculta, en ese orden, ¿no? Incluso acá nosotros deberíamos ya introducir, como parte del estudio semiológico de tórax, deberíamos introducir lo que es la radiología. También jóvenes vayan acostumbrándose a ya familiarizarse con la radiología, porque, como les había dicho en principio, es uno de los estudios, digamos, complementarios más importantes en el estudio de patología de tórax pulmón. Entonces, inspección, palpación, percusión y auscultación, en esa secuencia, ¿no? Y bueno, el paciente debe reunir ciertas características. Primero, debe estar con el tórax completamente descubierto desde el cuello hasta la cintura.
Debe estar sentado, de preferencia sobre la camilla, para que así el médico tenga un acceso más directo, y debe estar sentado con los brazos a los costados. El tórax, como dice en la diapositiva, debe estar completamente descubierto. Y es importante ser secuenciales o seguir un método secuencial en la exploración de tórax, ¿no? Para no perdernos. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Lo que les había dicho desde el principio. Siempre vamos a abordar la semiología de tórax desde los tres planos. Desde el plano posterior, anterior y lateral. Siempre que evaluemos el plano lateral, vamos a pedir al paciente que levante los brazos por encima del nivel de la cabeza para poder acceder a la semiología del plano lateral. Podemos empezar del plano posterior o anterior, no importa, ¿no? Lo importante es que abarquemos los tres planos, plano anterior, lateral y posterior, secuencialmente desde arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Aplicando las 4 técnicas semiológicas básicas, ¿no? Bien, aquí está, ¿no? El plano anterior es así como debe estar el paciente, plano posterior, plano lateral izquierdo, lateral derecho. Entonces, el médico debe dar prácticamente la vuelta alrededor del paciente y en cada uno de estos planos debemos aplicar las 4 técnicas semiológicas básicas: inspeccionar, palpar, percutir y auscultar. Entonces, de esa forma vamos a poder, digamos, obtener información en relación a signos y síntomas de patología pulmonar. Empecemos con la primera técnica, la técnica de la inspección. Acá vamos a hacer una inspección directa, ¿no es cierto? Haciendo uso de los ojos simplemente, y la vamos a dividir en dos para ser sistemáticos y secuenciales. Una inspección pasiva y una inspección activa. ¿A qué se refiere eso? La inspección pasiva, como dice su nombre, lo que nos va a permitir evaluar va a ser básicamente la forma, el tamaño, la simetría del tórax en sus 3 planos y las características de la piel, tejido celular subcutáneo y músculos de la región torácica, tanto en el plano anterior, lateral y posterior. Y todo tipo de lesiones que podríamos encontrar. A eso se refiere la inspección pasiva, ¿no? O estática también la llaman en alguna situación, la inspección pasiva. Entonces vamos a empezar con la inspección pasiva, evaluando la forma, el tamaño, la simetría, el estado de la piel, ¿no? Músculos, estructuras óseas, etc. ¿Qué debemos evaluar acá? Respecto a la forma. Cuando hablamos de la forma, tenemos que saber que vamos a, digamos, relacionar 2 diámetros, ¿no? El diámetro antero-posterior y el diámetro lateral del tórax, que su relación va a ser de 2 a 1. Aquí está, a esto me refiero, ¿no es cierto? Tenemos un diámetro antero-posterior y un diámetro transversal o lateral. La relación del diámetro antero-posterior y lateral va a ser de 2 a 1. Eso es una disposición de tórax normal, o sea que el tórax en el paciente adulto tiende a ser aplanado en sentido antero-posterior. Pero podemos encontrar alteraciones respecto a la forma, ¿no es cierto? Cuando no se guarda esta relación de los diámetros. Y en ese caso vamos a tener, por ejemplo, esto, un tórax redondo, donde los dos, circunferencial, donde los dos diámetros son iguales. Y esto es lo que se llama el tórax en tonel, tórax en basil o tórax enfisematoso. Fíjense cómo está curvado el plano anterior, posterior y anterior, produciendo, digamos, que los diámetros tanto lateral como anteroposterior estén iguales, ¿no? Prácticamente iguales. Por lo tanto, esto es a lo que llamamos el tórax en tonel. Es una de las alteraciones respecto a lo que es la forma del tórax. También la forma del tórax está relacionada con el tipo constitucional, ¿no es cierto? Habíamos visto los biotipos, digamos, el microesplácnico tiende a ser un tórax más achatado, en cambio el longilíneo es mucho más plano, el tórax, etc. Entonces también puede estar relacionado con el tipo constitucional cuando está fuera de lo que es la patología. En general se toma en cuenta que la forma del tórax es la forma de un cono truncado o pirámide invertida, como dice acá, ¿no es cierto? Truncado porque a nivel superior pues va a tener un corte prácticamente y esa especie de embudo por donde pasan estructuras es la que tomamos en cuenta a la hora de identificar el bocio intratorácico, ¿no? Si recuerdan, se levanta las manos, maniobra de Marañón y hay el signo de Pemberton, ¿no? Precisamente por eso, por esa característica del tórax. Entonces es eso. La posición de la tráquea en el hueco supraesternal es importante, siempre debe ser medial, no debe haber desviaciones de la tráquea. Una desviación de la tráquea a la inspección en el plano anterior, pues nos puede hacer sospechar de alguna patología subyacente a nivel pulmonar. Llámese un derrame pleural masivo o una telectasia, ¿no es cierto? Una retracción que puede estar produciéndose a ese nivel. Entonces ahí está, este es el famoso tórax enfisematoso, tórax en tonel o en basil, donde los diámetros se igualan. Se da en pacientes con EPOC y también con asma crónico, ¿no? Los pacientes que tienen asma crónico van a tener este tipo de alteración, el tórax en tonel.
Esta es otra alteración también de la forma del tórax. Fíjense como cuando somos jóvenes, como el tórax es bastante erguido, ¿no es cierto? Pero a medida que van pasando los años, como dicen, ¿no? Va pesando también los años sobre el paciente y hace que el tórax se va incurvando. A esto llamamos la cifosis, ¿no? Cuando el tórax o la columna, por lo pasar de los años, la degeneración articular a nivel de la columna, genera una curvatura de la columna en el sentido anteroposterior, ¿no? Esa es la cifosis, que es muy propia de los viejitos, la jorobita, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía de un paciente que es anciano, pero a ver, ustedes me dirán si es un tórax enfisematoso o es simplemente un tórax cifótico. Aparentemente, este es un tórax cifótico, ¿no? Porque solo el plano posterior está afectado. El plano anterior no, está planito. Por lo tanto, va más hacia un tórax cifótico, ¿no? De un paciente anciano. Estas son otras alteraciones también de la forma del tórax. Son alteraciones congénitas en la forma. Aquí tenemos el pectum carinatum y el pectum excavatum, ¿no? El pecho de paloma o el pecho de zapatero también se llama, ¿no? Pecho de paloma porque asemeja a la quilla o los del barco, ¿no? La quilla también. Una sobresaliencia, un relieve óseo, que es una malformación congénita, que bueno, gracias a Dios puede corregirse, ¿no? Quirúrgicamente. Y otra es el tórax, digamos, excavatum, cuando más bien hay una depresión de la región del tórax anterior, que esta sí se relaciona más, digamos, con patología congénita cardíaca o pulmonar. Entonces hay que tomar en cuenta también estas dos alteraciones muy frecuentes, pectum carinatum o pectum excavatum, ¿no? Tórax de zapatero, tórax en quilla. ¿Por qué de zapatero? Porque antiguamente, bueno, no antiguamente, ahora también, ¿no? Los zapateros apoyan aquí en su pecho en su instrumento para golpear ahí el zapato que están arreglando, por eso se llamaba tórax de zapatero. Y en la actualidad siguen haciendo lo mismo. Aquí tenemos lo mismo, el pectum excavatum, no es pectus, ¿no? Es pectum excavatum, pectum carinatum. Y esta es otra alteración que es la cifoescoliosis. Esta malformación, que es una alteración en la columna, donde se desvía en todos sus sentidos, ¿no? En sentido anterior, lateral, posterior, etcétera, generando una malformación muy marcada de la caja torácica, produce una restricción en la expansión del pulmón. Por eso es que esta es una patología que nos da una neumopatía restrictiva, a diferencia del asma que nos da una patología obstructiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la espirometría nos ayudaría bastante a diferenciar uno de otro, pero en este caso, la cifoescoliosis es una malformación de la caja torácica donde la columna dorsal, vertebral, etcétera, hasta lumbar inclusive, pues sufre bastante deformidad en todos los sentidos, en todos los planos, plano anteroposterior, lateral, etcétera, entonces el tórax se retuerce, ¿no? Y el paciente está así, la cifoescoliosis. Aquí vemos otras alteraciones ya, esta vez yéndonos a lo que es el tejido solar subcutáneo. ¿No? Habíamos visto en la inspección pasiva evalúa la forma, el tamaño. En cuanto a la simetría, ¿qué podríamos hablar de la simetría? Que ambos hemitórax deben ser pues simétricos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una simetría total de lo que es el tórax, lo mismo que en estos casos. Bueno, aquí no tanto, pero en esto sí, ¿no? Sin embargo, ambas mitades del tórax deberían tener la misma simetría, ¿no? Acá, en cuanto a la simetría, podríamos encontrar, digamos, abombamientos o abovedamientos se llaman, o retracciones. Los abombamientos o abovedamientos son muy fácilmente visibles en pacientes con derrames pleurales masivos o las retracciones en pacientes con atelectasias de varios segmentos pulmonares. Vamos a tener retracción, por lo tanto, una deformidad y una asimetría del tórax, ¿no? Pues es importante evaluar. Y cuando ya hablamos de lo que es la piel y el tejido subcutáneo, pues básicamente son estas alteraciones que podemos encontrar. Aquí vemos enfisema, ¿no? Es un enfisema. Enfisema subcutáneo, por alguna patología, es frecuente ver muchas veces secundarios a iatrogenios, ¿no? Cuando se hacen intubaciones orotraqueales y dificultosas, a veces desgarra la tráquea y genera un enfisema subcutáneo marcado, ¿no? Que muchas veces se asusta, entonces la enfisema. Y esto, que ya habíamos visto antes, es el edema en esclavina, en el contexto de un síndrome de la vena cava superior, donde además va a haber circulación colateral, ingurgitación yugular, edema, etcétera, ¿no? El edema en esclavina. Tumores mediastínicos generalmente nos van a dar eso. Este no es que sea un niño musculoso, ¿no? Que tenga buenos deltoides, no, sino que es un niño que está con enfisema subcutáneo también, fíjense, hasta los párpados ha llegado el enfisema. A veces puede darse, pues, por ruptura de bulas en pacientes con tuberculosis y demás, generar las rupturas, digamos, espontáneas.
y puede generarnos un enfisema también de este tipo, ¿no es cierto? Bien, una vez que hemos evaluado la inspección pasiva, también acá debemos evaluar las características de la piel, ¿no? En la piel, generalmente debemos evaluar todas las lesiones primarias y secundarias de piel que podríamos encontrar, desde cambios de coloración generalizados o localizados. Generalizados puede ser, digamos, la cianosis, como en el video que habíamos visto al inicio, una cianosis generalizada en un paciente con neumopatía, también la palidez en pacientes con anemia, secundarios a alguna hemorragia, por ejemplo, o cambios de coloración localizados, ¿no? En este caso podemos encontrar eritemas o equimosis en pacientes con trastornos de la coagulación, traumatismos y demás, ¿no? Eritemas en pacientes que tengan, digamos, abscesos localizados, celulitis y demás. Entonces, cambios de color general o localizados nos puede también llamar la atención. Otra alteración que debemos observar aquí son las cicatrices, que pueden ser postquirúrgicas o postraumáticas. Las postquirúrgicas generalmente son las medioesternales, ¿no? Y lo mismo a nivel del cuello, la parte superior del tórax, las cicatrices de la tiroidectomía podríamos observar acá, una cicatriz horizontal en la base del cuello, o bien una cicatriz medioesternal en pacientes que han sido sometidos a cirugía de tórax a corazón abierto, ¿no? De cambios valvulares, etcétera, ventana pericárdica, pleuropericárdica, ahí podríamos encontrar una cicatriz medio external o paraesternal, producto de una cirugía. También en el plano posterior, en pacientes que han sido sometidos a lobectomías, cuando tienen, digamos, bronquiectasias que sangran y nos dan hemoptisis, pues los operan desde el plano posterior, le sacan todo ese segmento o lóbulo inclusive, ¿no? Del pulmón afectado, y ahí podemos encontrar cicatriz. O también las cicatrices postraumáticas, ¿no? Pacientes que han ido a bailarse ahí una fiestita y ¡pam! ¿No? Les mide el aceite y esta hizo cicatriz. Entonces, también las cicatrices postraumáticas. Otro tipo de lesiones, importante también identificar como lesiones primarias, son las lesiones vesiculosas del herpes zóster. Muchos pacientes vienen por dolor de tórax, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya en el módulo próximo. Dolor de tórax, debe ser un infarto, se está infartando, cuando en realidad uno le hace la inspección pasiva y resulta que encontramos unas vesiculitis aquí del herpes, ¿no? Del herpes zóster, que en realidad es una reinfección, ya un paciente que ha tenido una primera infección por varicela, durante la niñez, por ejemplo, el virus se queda dormido y cuando pues hay una baja de la inmunidad, brota nuevamente, por esta vez como herpes zóster, afectando una raíz nerviosa. Y cuando afecta una raíz, digamos, a nivel dorsal, puede simular fácilmente un dolor torácico de origen cardíaco, ¿no? Pero vemos ahí las lesioncitas y bueno, estamos frente a un herpes zóster. Entonces es importante ver también esos tipos de lesiones, la circulación colateral, como habíamos visto acá, y otro tipo de alteraciones más que podríamos encontrar a nivel de lo que es la piel, ¿no? La inspección activa. La inspección activa, como dice su nombre, lo que nos va a evaluar básicamente es el movimiento del tórax en relación a la respiración. Y esto ya lo habíamos visto en signos vitales, ¿no es cierto? Aquí vamos a recordar nada más un poco. La inspección activa, ¿qué evalúa? En primera instancia nos va a evaluar el tipo, perdón, el patrón respiratorio, lo primero, lo que habíamos visto en los videos de inicio, ¿no? Y es algo que tomemos en cuenta. En algunos libros es al revés, ¿no? Se refieren a tipo, pero nosotros habíamos indicado ya en signos vitales que nos vamos a referir a patrón respiratorio, la relación de cómo respira el hombre frente a la mujer y al niño. En el hombre la respiración es más tóraco-abdominal, ¿no? Los hombres respiran más por la barriguita. En cambio, las mujeres es más torácica superior, una respiración suspirosa, dice, ¿no? Entonces, eso se refiere al patrón respiratorio. Es lo primero que vamos a evaluar, el patrón respiratorio y algunos hallazgos patológicos, como por ejemplo la inversión del patrón, que se llama respiración paradojal. También ahí está la respiración en balancín, etcétera, que es un signo de alarma, ¿no? Como los videos que vimos. En segunda instancia, vamos a evaluar las características de la respiración. ¿Cuáles son? El ritmo, la frecuencia y la amplitud, ¿no? Tres situaciones, ritmo, frecuencia y amplitud. El ritmo habíamos dicho que es regularmente irregular, eso ya sabemos, pero por lo mismo consiguiente debemos evaluarlo durante un minuto, ¿no? O como mínimo 30 segundos, pero es mejor durante un minuto. En cuanto a la frecuencia, lo normal en un adulto va de 12 a 24 respiraciones por minuto y la amplitud, pues debe ser una respiración si no hay ninguna actividad previa, digamos, no muy profunda ni muy superficial, ¿no? Pero cuando hablamos de la respiración profunda, hablamos de hipernea y ser superficial de hipopnea. Entonces, la alteración de estas tres características en relación a frecuencia, ritmo y amplitud nos van a dar los tipos respiratorios. Ahí sí vamos a hablar de los tipos respiratorios, ¿no? Y ahí tenemos varios tipos respiratorios, los hemos visto en signos vitales. Tenemos la respiración de Kussmaul,
o también llamada acidótica, en la cual se altera la frecuencia y la amplitud, ¿no? La frecuencia es más acelerada, más de 24, y la amplitud es más profunda, ¿no? Entonces, es la respiración de Kussmaul o respiración acidótica típica de lo que es la cetoacidosis diabética, por ejemplo. Luego tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, también llamada periódica, en la cual la amplitud y la frecuencia va aumentando progresivamente hasta llegar a un pico, va bajando también progresivamente y luego hay un periodo de apnea, para que después se repita el ciclo, por eso se llama respiración periódica de Cheyne-Stokes. Muy frecuente en pacientes con patología cardíaca, habíamos dicho, terminal, o lesiones del sistema nervioso central. Luego tenemos la respiración de Biot, también llamada caótica, donde se altera todo, ritmo, frecuencia y amplitud, en lesiones severas de lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Traumatismos severos, TECs graves, también en pacientes digamos, hemorragias cerebrales, etcétera, podemos tener este tipo de respiración. Y finalmente, la respiración de Gasping o agónica de Gasping, que es cuando el paciente pues está premorte, ¿no? Y hace como bocanadas de aire, ¿no? Como toma bocanadas de aire, es la respiración agónica de Gasping. Entonces, algo importante a la hora de evaluar la inspección activa, jóvenes, no se olviden, es no mencionar al paciente que estamos evaluando su respiración, porque sabemos que la respiración es un proceso subconsciente. Y si el paciente, nosotros le decimos, a ver, le voy a contar su respiración, automáticamente va a ser consciente y va a alterar. Eso es inevitable, ¿no? Entonces yo le digo, le voy a contar su respiración, el paciente va a empezar a respirar mejor, entre comillas, ¿no? Respiraré mejor para que salga bien, cuando altera absolutamente todo, y pues por eso es que debemos evitar mencionar al paciente esto y tomar otras estrategias, ¿no? Ya habíamos dicho, la pseudoauscultación, que en este caso es la que mejor nos va a servir, o la pseudopalpación del pulso. Inspección activa, entonces con eso habríamos evaluado la inspección de tórax-pulmón. Inspección pasiva, forma, tamaño, simetría, características de la piel, tejido solar subcutáneo, músculos, lesiones primarias y secundarias de piel. La inspección activa, vamos a evaluar el patrón respiratorio, las características de la respiración en cuanto a ritmo, frecuencia y amplitud. De la alteración de estas, vamos a evaluar los tipos respiratorios, Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot, Gasping, y debemos evitar, digamos, hacer que el paciente haga consciente la respiración, ¿no? Haciendo uso de las técnicas de la pseudopalpación o pseudoauscultación. Aquí vemos el patrón respiratorio, fíjense, en un varón, tóraco abdominal, y en la mujer torácica superior. Aquí tenemos la respiración periódica de Cheyne-Stokes, donde la amplitud y la frecuencia va aumentando progresivamente hasta llegar a un pico, va bajando también progresivamente, hay un periodo de apnea y se repite, ¿no? Esta es la respiración debe ser caótica de Biot. Y más o menos la respiración de Kussmaul, ¿no? Amplia, rápida y amplia. Bien, entonces básicamente eso es lo que debemos evaluar en la palpación, no se olviden. Debemos hacerlo en el plano anterior, lateral y posterior, sistemáticos de arriba hacia abajo, evaluando estas características. También la inspección nos sirve para identificar signos de alarma. Por ejemplo, el aleteo nasal, no nos olvidemos. La inspección debe comenzar desde que entra el paciente a la anamnesis, ¿no? Desde que entra a la consulta. Si ustedes ven que el paciente está ingresando con signos de dificultad respiratoria, deben observar si hay aleteo nasal, ¿no? Retracción subcostal, quejido respiratorio y todo lo que habíamos visto anteriormente, cianosis, ¿no? Diaforesis y demás. Entonces, básicamente, eso es lo que engloba lo que es la inspección. Pasamos a lo que es la palpación. A ver si alcanzamos esto más, ¿no? La palpación. La palpación es la segunda técnica que aplicamos en la exploración semiológica de tórax. ¿Y qué evalúa la palpación? 4 puntos específicos evaluamos en la palpación. Evaluamos la sensibilidad, la elasticidad, la expansibilidad y las vibraciones vocales. Esas 4 cositas vamos a evaluar cuando hacemos la palpación de tórax pulmón, tanto en el plano anterior, lateral y posterior, de arriba hacia abajo. No se olviden, ¿no? Siempre así. Empecemos con lo que es la sensibilidad. ¿Qué debemos identificar? Esto lo vamos a realizar a través de la palpación digital, haciendo uso de nuestros pulpejos, los pulpejos de nuestros dedos. Vamos a ir palpando el plano anterior, lateral y posterior, de arriba hacia abajo, en puntos específicos, ¿no? Sobre todo en los espacios intercostales y los arcos costales. También en la articulación condrocostal y condroesternal. ¿Por qué? Porque acá, en estos puntos, es donde se genera muchas veces el origen del dolor torácico. Vienen pacientes con dolor en el pecho. Lo primero habíamos dicho, ¿no? Que debemos pensar, dice un dicho en medicina, piensa mal y acertarás, dice, ¿no? Entonces, un paciente que viene con dolor en el pecho, lo primero que debemos pensar es que está infartando. Ya, muy bien.
Pero cuando hacemos esta maniobra tan sencilla de evaluar la sensibilidad y yo presiono con el pulpejo de los dedos, hago una palpación superficial ahí a nivel de las articulaciones contrasternales y el paciente refiere un dolor muy bien localizado, casi con seguridad este paciente no tiene infarto, porque el dolor del infarto es un dolor visceral, ¿no es cierto? El paciente no puede identificar dónde está el dolor, dice, ah, me duele adentro, adentro. Pero si el paciente localiza con mucha exactitud a la simple palpación de un área determinada, eso es un dolor parietal, ¿no? Por lo tanto, ya nos puede tranquilizar. Y el origen del dolor puede deberse a una neuritis intercostal, puede deberse a una osteocondritis, el famoso síndrome de Tietze se llama, ¿no? El síndrome de Tietze, la osteocondritis, puede deberse a una neuralgia herpética antes de que aparezca el brote de las vesículas, o una fractura costal también, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia de la sensibilidad. Cuando yo evalúo la sensibilidad, eh, es, digamos, parte inicial para seguir con las otras tres técnicas, ¿no? Si, digamos, el paciente presenta mucho dolor a la sensibilidad, a la palpación digital, ya no voy a seguir con la elasticidad ni la expansibilidad, porque podría empeorar su situación. Quizá este paciente tiene una fractura costal y yo quiero ver la elasticidad, ¿no? Es lo que me ha dicho, la propiedad de resorte que tiene el tórax. Y al hacer esto voy a terminar de fracturar las costillas. Por lo tanto, es importante empezar con la sensibilidad en el plano anterior, lateral y posterior. Una vez que hemos hablado de la sensibilidad, pasamos a la elasticidad, esa propiedad que tiene el tórax por la disposición de las costillas, las estructuras cartilaginosas y demás, que puede volver a su posición original. ¿Cómo hacemos esto? Estando el paciente sentado sobre la camilla con el tórax descubierto y los brazos a los costados, nosotros nos posicionamos a cada lado del paciente, ¿no? Primero al lado derecho, colocamos una de nuestras palmas sobre la región infraclavicular en el plano anterior y la otra en la región escapular en el plano posterior, ¿no? Como si estuviéramos apretando en el sentido anteposterior del tórax. Y lo que hacemos es pedir al paciente que meta aire. Le pedimos, por favor, inspire aire, meta aire y luego le decimos exhale, ahora bote todo el aire. Y cuando está terminando la expiración, hacemos 2 compresiones con nuestras manos. Vamos a hacer que hay una figurita. No hay. A ver, les voy a preparar un videito para la próxima clase para que puedan ver, aunque tenemos videos al final. Pero se trata de eso, ¿no? De apretar con ambas manos, hemitórax por hemitórax. Primero el hemitórax derecho, luego el hemitórax izquierdo. Colocamos una palma en la región infraclavicular en el plano anterior, la otra en la región escapular, estamos nosotros al costado del paciente. Le pedimos que meta aire, luego le pedimos que exhale todo el aire y el momento en que está terminando la expiración, hacemos 2 compresiones, ¿no? Apretamos, 2 compresiones. Entonces, normalmente debe ser elástico el tórax. Un paciente joven debe volver a su posición como un resortito. Pero ¿qué pasa? Esta elasticidad puede estar aumentada o disminuida. Debe estar aumentada, digamos, en los niños, si es, los niños siempre son elásticos, ¿no? Pero también en algunas alteraciones, digamos, del colágeno, ¿no? Que puede darse, digamos, mayor elasticidad del tórax. Y va a estar disminuida en pacientes ancianos, sobre todo porque va a haber osificación de los cartílagos, o cuando hay una enfermedad subyacente del pulmón, digamos, hay un tumor a nivel del pulmón que está disminuyendo la elasticidad del tórax o hay un derrame pleural. Entonces, esa es la importancia de evaluar la elasticidad hemitórax por hemitórax. Primero un hemitórax, luego el otro hemitórax, y luego me posiciono detrás del paciente, coloco las palmas en las regiones axilares y hago lo mismo, hago 2 compresiones en sentido transversal, ¿no? Y al final de la expiración. De esa forma voy a evaluar la elasticidad. Aquí podemos observar cómo este médico está evaluando los puntos dolorosos, ¿no? Con la palpación digital. Aquí está evaluando la línea medio espinal. Y esto lo que vemos es la evaluación de la expansibilidad, esto, ¿no? La expansibilidad. La expansibilidad es otra propiedad, en este caso ya no tanto del tórax, sino del pulmón mismo, que cuando un paciente inspira, pues generalmente aumenta el tamaño del pulmón, desciende un poco más, se llama la expansibilidad. ¿Y esto cómo lo vamos a evaluar? A través de 2 maniobras bastante sencillas. Son las maniobras de acceso anterior y de acceso posterior. En las maniobras de acceso posterior tenemos 2, la maniobra de las bases y la maniobra de los vértices. En cambio, en el abordaje anterior solo hay una, la maniobra de las bases nada más. Vamos a ver cada una de ellas.
Esta es la maniobra de las bases para la evaluación de la expansibilidad, ¿no? Después que nos habla de elasticidad, si no encontramos ninguna otra alteración, pasamos a la expansibilidad. Todo lo que hacemos es abrazar en el plano posterior del paciente, prácticamente. Abrazamos colocando nuestros dedos en la región infraxilar de ambos lados y nuestros pulgares contrapuestos, los pulgares contrapuestos a nivel de la línea subescapular, más o menos a nivel de la décima vértebra dorsal, ¿no? Acá. Entonces, pero lo que debemos hacer al momento de abrazar el torso del paciente es formar un pliegue. Debemos arrugar la piel del paciente en la línea media. Debemos arrugar ahí la piel. Vamos a ver en el video más adelante. Y le pedimos a nuestro paciente que meta aire todo lo que pueda, que haga una inspiración profunda. Normalmente, estos dos dedos pulgares que están haciendo el pliegue acá deberían separarse entre 4 y 5 centímetros. Simétricamente, tanto el lado derecho como el lado izquierdo debería separarse, ¿no? Debería moverse antes, pues, sin que el médico haga ningún movimiento. Entonces, eso significa que la expansibilidad está conservada a través de la maniobra de las bases de acceso posterior. Hacemos un plieguecito, arrugamos la piel y pedimos al paciente que inspira, que meta aire profundamente. La maniobra de los vértices, aquí está otra foto más. Lógicamente aquí las manos deben estar un poquito más arriba, ¿no? No tan abajo, pero sí es así como se debe hacer el pliegue y pedir al paciente que inspire aire todo lo que pueda. Pues una vez que el paciente inspira, estos deditos pulgares deberían separarse sin que el médico haga ningún movimiento, automáticamente y de forma simétrica. ¿Qué tal si este se mueve, pero este no? Este se separa y este se queda ahí. Significa que la expansibilidad del emitor del lado derecho está alterado. ¿Por qué? Puede ser una neumonía, puede ser un derrame pleural, puede ser una atelectasia, que es un colapso, ¿no?, de varios segmentos pulmonares, un tumor ocupante, ¿no? Entonces, esa es la situación. ¿Y en qué caso va a estar aumentada? Puede estar aumentada en el asma igual poco, ¿no? Puede estar aumentada en el asma igual poco la expansibilidad. Esta es la maniobra de los vértices de acceso posterior. El médico se pone detrás del paciente y lo que hace es colocar los dedos pulgares, van a suponer que aquí está un dedo pulgar y aquí está otro, a la altura de la prominente, como un nivel. Y los otros deditos abrazando los espacios de Cronin, como vemos acá justo en el dibujo, ¿no? Como un nivel. Entonces le pedimos al paciente que meta aire y cuando el paciente inspira, estos deditos que están atrás y que el médico puede verlos directamente, los dos pulgares que están en línea recta como un nivel, deberían ascender simétricamente, subir simétricamente. Pero ¿qué tal si este dedito pulgar que está aquí extendido asciende y este se queda quieto? Significa que algo está pasando en este hemitórax, ¿no? Igual, derrame, atelectasia, neumonía, etcétera, que está impidiendo que el dedo pulgar pueda, digamos, ascender, ¿no? Por lo tanto, deben ascender los dos pulgares de forma simétrica. Esa es la maniobra de los vértices de acceso posterior. Y aquí vemos otra fotografía de acceso de las bases de acceso posterior. Y esta es la maniobra de acceso de las bases, de abordaje anterior de las bases del plano anterior. Hacemos lo mismo, pero esto a nivel de la sexta costal, por debajo de la región mamaria. Vamos a hacer ahí el pliegue y vamos a pedir al paciente que inspire todo lo que pueda y ambos dedos pulgares deben separarse. Aquí está, ¿no? Así. Debajo de la región mamaria, hacemos un pequeño plieguecito de piel en la línea media, pedimos al paciente que meta aire todo lo que pueda, inspira y se separan ambos pulgarcitos. Lo mismo acá, fíjense, más claro que esto no puede ser. Ahí está, con el pliegue. Bien, vamos a quedar aquí porque enseguida se va a cortar. Nos faltaría ver esto de la